Ahora sí. Creo que me clavé en la alabanza y se me pasó la ofrenda. ¿Me acompañan? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Creo que me fui hasta el tercer cielo. Amado Señor, gracias porque a través de tu palabra hemos entendido, Señor, que no es el diezmo, Señor, lo que nos rige, sino un corazón agradecido, Señor, un corazón lleno de amor, un corazón que entiende, Señor, que tú no eres el dueño del 10, sino eres el dueño de absolutamente todo, Señor, lo que tenemos, aún de nuestra propia respiración, Señor. Somos en esta tierra simple y sencillamente administradores de lo que tú nos das, Señor. Y no queremos olvidar quién nos ha dado esta riqueza, Señor. ¿Quién nos ha dado, Padre, la bendición del trabajo, la bendición de la economía, la bendición del negocio, Señor? Tú nos la has dado. Y por eso, Padre, en gratitud, con libertad, no por imposición, con un corazón alegre, con un corazón, Señor, que irradia de alegría, Señor, por dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Señor, queremos dar para tu obra, para tu iglesia que tanto amamos. Imitando el corazón de Cristo, que ama a su iglesia, la sustenta y la cuida. Y nosotros también amamos a tu iglesia, a esta pequeña iglesia local, Señor, a Palabra Abundante. Por eso la cuidamos y la sustentamos como si fuera nuestra propia casa, Señor, porque así es, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Por eso damos, Padre, en este momento. Gracias, Señor. Amén. Ofrendemos, hermanos. Le doy gracias a Dios porque a pesar de que el pastor se duerme, ustedes no se duermen. Sí, apenas abrí los ojos y me empezaron a hacer, ¿qué pasó? Dice. Hermanos, qué bendición estar aquí en este día. Y todos los días del Señor son especiales, son de gran bendición, pero hoy por la gracia del Señor estamos a unos días de celebrar Navidad. Y quisiera dar yo un mensaje que para muchos va a ser conocido porque fue un mensaje que se dio el 6 de enero de este año. Pero por algún motivo no pudimos grabarlo y quisiera yo repetirlo para que no tuviéramos falta de esa predicación en la serie de Mateo. Yo te voy a pedir que vayamos a Mateo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Mateo 2, 1 y 12. Acompáñame en la lectura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Amén. Como les decía, esta predicación se dio el 6 de enero, pero no pudimos grabarla. Y quisiera tenerla y de nuevo, que ustedes la tuvieran. Pero también quisiera que glorifiquemos al Señor a través de este texto que habla de la adoración de ese niño que había nacido. Como hemos predicado, hermanos, Mateo es el único evangelio que registra esta historia. Es el único evangelio que registra la historia de estos magos del oriente que visitaron para adorar al Señor Jesucristo, al niño Dios. El fundamento, el objetivo, tú lo sabes, de Mateo es presentar evidencias claras de que Jesucristo es el Rey de los judíos, y no solamente el Rey de los judíos, sino el Rey de todo el universo. Y por eso trae esta cita, por eso trae este pasaje, esta historia impresionante de la visita de los magos del oriente, porque Mateo tiene en mente un solo propósito: mostrar que Jesucristo, el niño que había nacido, es el Rey de los judíos, el Rey del universo. Ahora, un versículo clave en este pasaje del capítulo 2 que estamos estudiando y que vamos a predicar es el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso es clave. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Dan por sentado que Jesucristo ha nacido, que Jesucristo es el Rey de reyes, Señor de señores, y ellos lo buscan para adorarle. Dan por sentada una realidad, y esa es la evidencia que en este pasaje Mateo muestra para mostrar la realidad de que Cristo es quien dice ser el Rey de reyes, Señor de señores. Ahora, a través de este pasaje encontraremos 3 evidencias de que Jesús es el Rey del universo, y esas evidencias nos motivarán para adorarle en esta Navidad. Vamos a encontrar entonces 3 evidencias de que Jesús es el Rey, y estas evidencias nos motivarán a adorarle en esta Navidad. ¿Cuáles son las 3 evidencias que quiero exponerte el día de hoy? Él es el Rey del universo. Es la primera evidencia que vamos a encontrar en el texto. La segunda evidencia: Él es el Rey desechado por los hombres. Es la segunda evidencia. Y la tercera evidencia: Él es el Rey digno de adoración. Veamos lo primero: Él es el Rey del universo. Ve el versículo, por favor. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos.
Mateo entonces aquí continúa mostrando evidencias contundentes, como te lo decía, de la realidad de que Jesús es rey. Dice que Jesús nació en Belén. Belén significa casa de pan. Y esto es hermoso, hermanos, porque el pan de vida, el pan de alimento espiritual para los hombres, el pan que descendió del cielo es Jesucristo. Y Jesús nació en una ciudad llamada Belén, que significa el pan de vida. El pan, casa de pan, perdón, Belén, casa de pan. Y el Señor es el pan de vida. Belén era una pequeña aldea, hermanos, muy humilde, pero iba a ser la cuna del nacimiento profético del Mesías que había de venir. Era una pequeña villa a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, citada muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, tenemos ahí en la Biblia, en Génesis 35:19, que fue la sepultura, el lugar de sepultura de Rebeca. Es citada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchas veces. Pero una de las citas más contundentes es Miqueas 5:2. Te voy a pedir que vayas a Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate lo que está diciendo el profeta Miqueas. Está diciendo que en esa pequeña ciudad no podía ser desechada, porque en Belén nacería el rey de los judíos, ese Mesías profetizado. Pero este Mesías no era solamente un rey, sino era un rey eterno. Fíjate lo que dice ahí. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo, hermano, no fue creado, sí fue engendrado, pero no fue creado, porque Jesucristo es Dios eterno. Dios eterno. Por eso habla Miqueas de esa forma. Es Dios hecho hombre, es Dios entre nosotros. Ahora, esta cita que está diciendo Mateo es en el día cuando Herodes estaba gobernando. Esto fue los días de gobierno del rey Herodes. Esto se da históricamente. Herodes era el grande, el iniciador de esa dinastía herodiana. Era el tetrarca, el primero de muchos Herodes mencionados en las Escrituras. En este tiempo pasó algo inesperado. Llegaron un grupo de magos del oriente. Y muchos preguntarán, ¿quiénes eran estos magos? ¿De dónde venían? ¿Por qué estaban ahí? ¿Cómo se enteraron del nacimiento de Jesús? ¿Alguien ha puesto nacimiento hoy en este año? Levante la mano para sacarlo de la iglesia. No, hermano, no es cierto. Hermano, poner un nacimiento no tiene nada de malo, mientras que no te inclines y lo adores y pongas tu confianza en Él y reces y todo eso. No tiene nada de malo. Pero déjame decirte, y a través de esta predicación te vas a dar cuenta que hasta la montura o la forma, la escena de los nacimientos está mal armada. Es anacrónica, no tiene sentido. Poner un nacimiento no tiene nada de malo, no estás pecando. Pero la realidad, hermano, es que la Biblia, en este pasaje, la Biblia no dice cuántos magos eran. ¿Cuántos magos fueron los que visitaron a Jesús? La tradición dice que 3. ¿Por qué? Por los regalos que presentaron. Por el oro, el incienso y la mirra, la gente dice que fueron 3, pero la realidad es que la Biblia no registra la cantidad. Cuando estos magos se movían de ciudad a ciudad, hermanos, ellos se movían, dicen los historiadores, por caravanas de cientos. O sea, no eran 3, eran cientos de magos que se movían de un lado hacia otro. Eso lo registran los historiadores. Y estos hombres no iban viajando en elefantes ni en caballos, sino viajaban en camellos. Y tuvieron que viajar 1,600 kilómetros a lomo de camello para llegar a la casa donde Jesucristo estaba. Entonces no eran 3. Ahora, hermanos, de que Melchor, Gaspar y vas para atrás, Melchor, Gaspar y Baltasar, la Biblia tampoco dice los nombres.
Esas son cosas extrabíblicas que no tiene registradas las Escrituras. No lo dice. Dicen algunos que eran representantes de las 3 familias de Sem, Cam y Jafet, descendientes de Noé. Pero la Biblia no lo dice. Unos dicen que uno era negrito porque era etíope, Baltasar, pero tampoco la Biblia registra eso. Simple y sencillamente dice que eran unos magos del oriente que llegaron y preguntaron por el rey de los judíos que había nacido para rendirle adoración y regalo. No eran descendientes de Noé, no venían de la India, de Egipto y otro de Grecia. Cuando leemos la Biblia, hermanos, es la autoridad. Y la Biblia es suficiente para describir las realidades de quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, incluso la realidad de los magos del Oriente. Ahora, cuando escuchamos la palabra magos, la realidad es que ya tenemos una connotación negativa. Lo primero que pensamos es en magia negra. Lo primero que pensamos es en el mercado de Sonora, ¿no? Lo primero que pensamos es en un montón de cosas de esas. Pero déjame decirte, hermano, que la connotación del tiempo de Jesús, esta palabra no era mala. Magos viene de la palabra griega magi en el griego. Literalmente es una palabra que se traduce como sabio, hombres sabios. Eso eran. Estos magos eran hombres sabios. Alguien que le escarba un poquito más al significado de esta palabra magi dicen que quiere decir grandeza. Pero literalmente es hombres sabios. Los que visitaron al Señor Jesucristo no eran unos magos ocultistas. No, eran realmente hombres sabios del Oriente que habían de alguna forma descubierto y estaban enterados de que iban a ser, que había nacido ya el rey de los judíos. Desafortunadamente nuestra amada Reina Valera que tienes en tu mano pues dice que son magos, pero realmente tendría que decir sabios, unos sabios del Oriente. Estos magos fueron una tribu sacerdotal de personas entre los medas y los persas. O sea, su origen era mesopotámico, era una tribu pagana. Eran muy capaces, eran hombres capaces en la astronomía, la astrología, la medicina y la ciencia. Eran hombres de estudio. Eran una especie de personas que se involucraban, sí llegaban a tener ciertos cultos ocultistas. Esa es la realidad, lo que registran los historiadores. Tenían algunos procesos de adivinación, estaban involucrados en cierto tipo de cosas como hechicería. Pero realmente la connotación negativa vino totalmente en otro tiempo. Por eso es que esta palabra magos, por lo que tiene esta connotación de hechicería, fue corrompida a lo largo de la historia. Incluso puedes ver ya unos magos totalmente corrompidos en la historia bíblica y lo puedes ver en Hechos 13, 6, 8, donde habla de un mago perverso llamado Barjesús y otro que se llama Elimás. Ellos ya estaban totalmente involucrados en la hechicería, en algo totalmente desviado del propósito de estos hombres. Estos hombres realmente que visitaron al Señor Jesucristo eran expertos en astronomía, en astrología, estudiaban las estrellas, eran hombres de ciencia, de medicina. Incluso algo muy interesante, hermanos, es de que los historiadores registran de que estos magos eran mentores de reyes. Ellos creaban reyes, capacitaban reyes y ellos levantaban reyes, nombraban reyes. Por esto es muy significativo, porque estos hombres llegaron como mentores de reyes, como reconocedores de reyes, como levantadores de reyes, a reconocer una realidad: Jesucristo es el Rey de los judíos. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que estos hombres fueron los mismos sabios que convivieron con Daniel. Cuando tú lees el libro de Daniel, cuando ves la historia del profeta Daniel, te das cuenta de que él fue un hombre destacado dentro de ese grupo. Fue un hombre destacado en su reino. Fue un hombre que convivió con estos hombres, con estos magos. Y que seguramente estos hombres, a través de la convivencia que tuvieron con Daniel, a través de la convivencia que tuvieron con el pueblo de Dios que estuvo 70 años en cautiverio por su rebeldía allí en Babilonia,
Seguramente los judíos les enseñaron a estos hombres y Daniel les enseñaron de la venida de su Mesías. Estos hombres conocían que el Mesías judío, el Mesías de los judíos había de nacer. Los medopersas fueron una cultura muy conocida del mundo antiguo. Fue un imperio conglomerado formado por los medos y los persas. Los medos fueron un pueblo muy numeroso y poderoso en términos de expansión territorial. De aquí vienen estos magos. Ahora, conforme avanzamos en la historia, mientras que el imperio babilónico estaba en existencia, allí estaban todavía los medos y los persas. Entonces, es un pueblo muy antiguo. De hecho, hay muchas personas que en la historia rastrean el origen de estos magos y lo pueden rastrear hasta Génesis 12. Ahí aparecen. El historiador Heródoto y otros historiadores nos ayudan a tener un panorama histórico amplio de estos hombres. Dicen que estos hombres eran mentores de reyes, como te lo comentaba. Pero también eran monoteístas, creían en un solo Dios, practicaban la vida piadosa. Ellos creían que era necesario orar. Su creencia eran muy similares a las del pueblo judío. Estos hombres en su creencia eran muy similares a los judíos. Ahora no sabemos con exactitud cómo se enteraron del nacimiento del rey de los judíos. Si estos hombres vinieron del oriente, de la región medo-persa o Babilonia, recordemos que los judíos estuvieron ahí cautivos 70 años. El libro del profeta Daniel habló de cómo pasó esto, de cómo Daniel y sus amigos influenciaron fuertemente la cultura de ellos, enseñándoles sus creencias en Jehová, su creencia en Jehová. Daniel había profetizado que el Mesías vendría durante los días del Imperio Romano. Y así fue. Cuando Herodes gobernaba, era el Imperio Romano el que gobernaba, el que lo puso ahí. Y Daniel había profetizado que el Mesías nacería en los días cuando el Imperio Romano estaba gobernando en Israel. Y es exactamente el tiempo entonces que Jesús aparece en la historia de la humanidad. Ahora por eso, fíjate en el énfasis del versículo. Pon tus ojos de nuevo en el pasaje que estamos estudiando. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, por eso el énfasis. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, porque fue profetizado, ¿en qué días? En los días del rey Herodes, cuando Daniel el profeta lo había profetizado. En los días del rey Herodes, el imperio romano estaba gobernando. En esa fecha fue cuando nació el Señor Jesucristo. Este dramático suceso es mencionado solamente por Mateo. Pero déjame decirte que hay un énfasis más fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra amada Reina Valera que tienes en la mano no tiene una expresión inicial que tiene ese pasaje al principio. Pon tus ojos ahí, por favor. Pon tus ojos. Cuando Jesús nació en Belén, no es la forma que empiezan los escritos más puros. Los escritos más puros dicen, y he aquí, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, eso es lo que dice, mas sin embargo, la Reina Valera no lo registra. ¿Qué te quiero decir con esto? Y he aquí es una expresión que Mateo utiliza 62 veces en su evangelio. He aquí es un énfasis fuerte para mostrar algo. Fíjense en lo que les voy a decir. Es como decir, pongan los ojos en esto que es espectacular. Jesús nació en Belén de Judea. ¿Saben cuándo? En los días del rey Herodes. Ese era el énfasis. Y los judíos se les caía la mandíbula porque ellos sabían que de Belén nacería el Mesías y que nacería en los tiempos del Imperio Romano. Y he aquí, es una evidencia más de que Jesucristo es el Rey de Reyes, no solamente de los judíos, sino también de todo el universo. Su reinado, hermanos, no es limitado a un reino, no es limitado a un pueblo. Su reinado es eterno. Entonces Mateo llama la atención a los judíos
Pues estas evidencias harían entender a este pueblo que lo que fue profetizado 500 años antes se estaba cumpliendo en ese momento. Era una realidad histórica. Jesucristo realmente nació. Eso es una realidad. Ahora, ven el versículo 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos no tenían duda del evento del nacimiento del rey. No preguntaban: ¿quién es el rey de los judíos? Ellos sabían y tenían fe legítima de su reinado. Tenían fe legítima en ese rey. Lo que estaban preguntando es: ¿dónde está? ¿Dónde está para adorarlo? Creo que esta pregunta, hermanos, es profunda. ¿Dónde está el rey? Y si quieres que te dé el nombre de esta predicación es: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y quiero que esa pregunta la tengas en tu corazón. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Ahora ve el versículo 2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos habían visto una estrella en el oriente. La palabra estrella es aster en el griego, pero esta palabra no solamente se refiere a una masa, a una estrella, sino también se refiere a un objeto de gran brillo. Muchos dicen que era una estrella, pero esta estrella se movía, guiaba realmente a estos magos. Yo me atrevo, hermano, a decir de que esta estrella, hermano, era una manifestación gloriosa de Dios. Era una manifestación gloriosa del Señor. ¿Como cuál? Como la que guió al pueblo en el desierto con una nube y una columna. Así como los guió en el desierto cuando estaban en el Éxodo, así esta estrella guió a los magos hasta este punto. Hay una cita en Lucas que quiero leerte. Lucas 2:9. Ellos, habiendo oído del rey, se fueron. Y he aquí, perdóname, Mateo 9. Vete allá adelantito a Mateo 9. En Mateo 9, perdón. Esta es la evidencia de que se movía la estrella. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, esa estrella los guiaba. Era una manifestación. Ahora, otro aspecto que te quiero dar para que arregles bien tu nacimiento y no esté mal puesto. Tienes que considerar que cuando se da la escena de los magos, Jesús ya no estaba en el pesebre. Jesús ya tenía 2 años de edad prácticamente y estaba en una casa. Entonces, hermano, si tú pusiste nacimiento y tienes ahí al pesebre con el niño y tienes ahí a los magos, quita a los magos, ahí no van. Tendrías que hacer otra cosa. Pero está totalmente fuera de lugar, porque Jesús ya tenía casi 2 años de edad y estaba en una casa. Ahí lo dice el texto. Ya no estaba, hermano, en el pesebre. Versículo 11, velo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y al entrar, ¿en dónde? En la casa. Jesús ya no estaba en el pesebre. Jesús ya estaba en una casa. Entonces esta estrella era una manifestación visible de la gloria de Dios. Era como esa columna de nube y de fuego que guió al pueblo en el desierto. Ahora sí, en el Evangelio de Lucas se dice que fueron lo que envolvió a los pastores que estaban pastoreando en el momento de que Jesucristo nació. Te pido que vayas a Lucas 2, 8, 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó
de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Entonces la gloria de Dios los rodeó a estos pastores. La gloria de Dios guió a los magos hasta donde estaba el niño. Esta estrella era la gloria de Dios, una manifestación espectacular para un evento espectacular: el nacimiento y la coronación, el reconocimiento de que Jesucristo es el Rey. Observemos la palabra del ángel en este pasaje: os ha nacido hoy. De eso voy a referirme al final de la predicación. Os ha nacido hoy. Para los que dicen que no se celebra la Navidad porque es pecado, porque es herético, hermanos, os ha nacido hoy. Para ti, para mí, nos ha nacido. Entonces, hermanos, estos magos del oriente no eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos magos del oriente no eran 3. Estos magos del oriente eran cientos. No eran judíos, eran medopersas, eran gentiles, eran ajenos al pueblo judío, y sin embargo reconocieron a Jesús como el Rey y le adoraron. Esto tiene una gran implicación universal, porque entonces está diciendo que ese que nació no solamente es el Rey de los judíos, sino es el Rey de toda la humanidad. Os ha nacido a todos, no solamente a los judíos, sino a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Si reconoce a Cristo como Señor y Salvador, ese Rey ha nacido para su salvación. Jesús es descendiente de Abraham. Jesús es descendiente de David. Cuando encontramos en la Biblia la promesa de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 26:4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hermanos, esa profecía, esa promesa, dicha sea de paso, porque quiero aclararles a los hermanos que serás bendita en ti todas las naciones de la tierra, no es una promesa para una congregación, no es una promesa, hermanos, para una persona o un pastor, sino es la promesa dada a Abraham de que vendría una simiente, y esa simiente, dicho en Gálatas 3, es Jesucristo. Jesucristo sería esa simiente que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Rey que nació en Belén, el Rey que estaban buscando esos magos en Jerusalén, no era solamente el Rey de los judíos, sino era el Rey de todas las naciones, el Rey de todo el universo. Ese es Jesucristo. El reinado de ese niño es universal. Dios le prometió a David que un descendiente de él se sentaría en su trono por siempre. Primera de Crónicas 17, 11, 14. El reinado de Jesús es universal y es eterno. Entonces la visita de los magos del oriente y sus presentes son un preámbulo de la realidad que iba a suceder, de que Jesucristo resucitaría, pero con poder, de que ese Rey no se quedaría en un sepulcro, sino que se levantaría victorioso. Él mismo lo dijo en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Rey que había nacido y que buscaban los magos del oriente era un Rey universal. Tu Rey y mi Rey. Este Rey tiene autoridad divina. Es el Mesías. Es el único y sabio Dios. Los magos del oriente lo sabían. Como te comentaba, ellos creían en la existencia de un solo Dios. Eran monoteístas. No adoraban a Zoroastro como el creador de lo no creado.
No adoraban a Oromazda, un dios persa, sino que vinieron a postrarse delante del único Rey y Salvador, Jesucristo. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblarán toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No solamente los judíos, sino todas las naciones de la tierra. Este niño nació para reinar, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra. La realidad del Salmo 47 está en Jesús. De Él es la tierra y el universo. Él reina por siempre y para siempre. Este pequeño niño que nació es Dios hecho carne. Es Dios entre nosotros. Es la única promesa de salvación que Dios dio para los hombres. Jesús es su nombre y Jesús quiere decir Salvador. Salvador de la humanidad. Salvador de aquel que reconoce su pecado delante de Él. Él nació para morir en una cruz por los pecados de los que creen en Él. Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la vida eterna. Y si tú no eres cristiano, no conocerás la verdad, no llegarás al Padre y no tendrás vida eterna. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Las religiones no salvan. ¿Alguien tiene una religión que pueda confiar? ¿Alguien puede decir yo soy católico y en eso confío? ¿O la peor religión de todas, yo me voy a salvar solo? Yo no necesito de Dios. Pues quiero decirte que estás en un gran error. Si este rey que nació hace 2000 años no es tu rey, tú no tienes salvación. Nunca tendrás vida eterna. La religión nos salva. Las creencias nos salvan, las culturas nos salvan, tus tradiciones nos salvan, tus conceptos nos salvan. El único que salva es Jesús. Entonces, hermanos, lo primero que vemos es que este rey es el rey del universo. El segundo aspecto que quiero que me acompañes a estudiar, Él es el rey desechado por los hombres. Y déjame decirte que el hecho de que desechen a Jesús es una evidencia más, hermano, de que es el rey. A los suyos fue y los suyos no le recibieron. Él es el rey de luz. Él es la santidad pura. Él es la representación de la perfecta santidad de Dios. Él es Dios, santo, puro y perfecto. Jesucristo es Dios. Vemos entonces que estos hombres cultos, estos magos, eran gentiles, alejados del pueblo o ajenos del pueblo judío. Reconocieron la realeza de Jesús, pero vemos en el mismo texto que hubo gente que rechazó la realeza de Jesucristo. Hubo gente que la rechazó y el primero que vamos a ver es Herodes. Herodes, ¿no habrá un herodiano aquí? De esos que dicen de Jesús, ni me hables. Lo odio. Nadie le pondría Herodes a un hijo, ¿o sí? Pero ¿qué crees? Hay muchos Herodes en esta humanidad que quisieran ver a Jesús muerto antes de que sea su rey. Pero prefiero muerto antes de que Él sea mi rey. Fíjate lo que pasa, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes, ¿qué dice ahí? Se turbó. Y toda Jerusalén con él. Hermano, aquí hay una palabra que hay que ver. O sea, turbó, hermano, es sacudirse. Temblar de una forma violenta. O sea, cuando Herodes se enteró que llegaron estos magos preguntando por el rey que había nacido para los judíos, él tembló en gran manera, se sacudió y también Jerusalén con él. Ahora, para que entiendas esto, tengo que explicarte un poquito de quién era Herodes.
Porque si no entendemos quién era Herodes y qué pensaba Herodes, no vamos a entender por qué se sacudió de tal manera. Herodes era un hombre enfermo de poder, con delirio de persecución, un asesino violento que se levantaba a matar a quien sea para evitar una conspiración. Él tenía todos los días miedo de que conspiraran contra él y que le quitaran el reinado. Herodes el Grande, el tetrarca, el primero de los Herodes, no era judío y sin embargo era el rey de los judíos. Imagínate que de repente nos pongan a Donald Trump aquí de presidente, que no sé qué pasa. Ahorita que ya no lo quieren, que nos lo echen para acá. Entonces, ¿qué dirías? No, porque no es mexicano. Ese güero, no. Y que haríamos indignación porque dice, es que el que rige a los mexicanos tendría que ser mexicano. Imagínate el descontento del pueblo ante ver a un rey que no era judío. Herodes no era judío. Había un descontento masivo. Él era edomita, descendiente de Esaú. No era judío. El nombramiento lo obtuvo por César Augusto de parte del Imperio Romano. César Augusto lo coronó como rey de los judíos. El gran sueño de Herodes el Grande era tener a los judíos bajo su poder y expandir su reino, su territorio. Herodes era un usurpador para los judíos. Herodes era odiado por los judíos. Ahora, para suavizar el asunto, ¿qué crees que hizo Herodes? Se casó con una judía llamada Mariana, que era descendiente de la última familia real que gobernó a Israel. Él dijo, pues me caso con una judía, ¿verdad? Así a ver si me dan la nacionalidad. Pero ¿sabes qué? Por el celo enfermo, por el miedo de una conspiración, al saber que la familia de Mariana tenía sangre y derecho para gobernar a Israel, mató a su cuñado, mató al abuelo de Mariana, mató al tío de Mariana y mató a Mariana, a su esposa. Y todavía después de que mató a su esposa, mató a sus 3 hijos porque tenían sangre para poder gobernar a Israel. Él quería ser rey y mató a todos los que podrían tener la posibilidad de gobernar. Herodes era un demente cruel. Él sabía del odio del pueblo, que el pueblo lo odiaba. Y cuando cayó enfermo y sabía que estaba cerca su muerte, ¿sabes qué hizo Herodes? Mandó a aprender a todos los hombres importantes de Jerusalén para que en el momento de que él muriera, los mataran a todos. Y cerciorarse de que cuando él muriera, toda Jerusalén llorara, no por él, por los judíos que mandó a ejecutar. Era tan cruento que fue capaz, en el momento de verse amenazado por ese niño de 2 años, que fue buscado por esos magos, fue capaz de mandar a matar a todos los niños menores de 2 años en Jerusalén. Entonces, creo después de este buen chisme, porque ahí sí todos bien pelados, oye, ese se parece a tu papá, ¿no? Entonces ya entendiste por qué tembló. Porque en el momento de que oyó que venían a preguntar por el rey, él tembló porque dice, me van a quitar el reino. Y aparte venía, hermano, no vio a 3 reyes, vio cientos de magos que entraban a reconocer y adorar a Jesucristo, preguntando, ¿dónde está Herodes? No, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Él tembló. ¿Y sabes quién tembló también con él? Jerusalén. ¿Por qué? Porque cada vez que Herodes se sentía amenazado, terminaba en una matanza. Y así fue. Terminó matando a todos los niños menores de 2 años. Por eso Jerusalén tembló. Los judíos decían, es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes.
es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes, porque un cerdo le vive más que un hijo. Ese era Herodes. Pero el Señor lo explicó muy bien. Y en Lucas 19:14, en una parábola, Jesús ilustra muy bien el corazón de los hombres. Pero sus ciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que este rey reine sobre nosotros. Herodes no quería ese rey. Herodes no quería soltar el trono. Él quería hacer las cosas a su manera. Y después, hermano, desecharon al Señor Jesucristo. No queremos que nos reine ese. No queremos. Dios no creó a Herodes, ni a los judíos, ni a los seres humanos para que fueran sus propios reyes o gobernaran sobre sus propias vidas. No es así, hermano. Dios te creó para que Él te gobierne. Dios te creó para ser rey. Él de ti. Pero el hombre no quiere soltar el trono. No quiere dejar su egoísmo. No quiere dejar que Jesucristo le gobierne, porque sabe que sus implicaciones son severas. Sabe que ser cristiano da por sentado de que no va a poder hacer ya lo que quiere, sino que ahora el señorío no es de él, sino es de Jesucristo. Hermanos, Dios no nos creó para nuestra propia gloria. Dios nos creó para su gloria y para su honra. Qué perverso fue el pueblo cuando pidió un reino. ¿Te acuerdas? 1 Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. No queremos el reino de Él, no queremos su gobierno, no queremos que Él nos diga cómo dirigir nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestro dinero. No, yo quiero ser el rey de mi propia vida, no quiero ese rey. Y Dios dice: no desechas al pastor, no desechas a Samuel, sino desechas al mismo Dios que te creó. Tú eres una persona, un ser creado, no te autocreaste. Y fuiste creado para ser gobernado por Jesús. Dios creó al hombre para que le diera gloria a Dios, viviera bajo su reinado, encontrara su felicidad y realización en Él. Pero el hombre reacciona violentamente contra Jesús. Así como Herodes reaccionó, así reaccionan muchos hombres. Y todavía, hermano, celebran la Navidad. Se sientan a celebrar el nacimiento de una persona que odian, que no quieren su señorío. Eso se llama el mayor evento de hipocresía de la historia de la humanidad. Celebrar el nacimiento de alguien que odias. No quiero ese rey, lo prefiero muerto. El hombre fue creado para la gloria de Dios, no para la suya. ¿Te has dado cuenta, hermano, que el hombre es el único ser que repela en el universo? ¿Cuándo se ha oído a Saturno decir: yo no quiero estos anillos? ¿Quién me los puso? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuándo le has oído a la luna decir: ¿y yo qué tengo que estar dando vueltas alrededor de esta gorda? ¿Cuándo se ha oído a un pajarito repelar de Dios? ¿Cuándo se ha oído a una planta? Pero el hombre es el único que repela. Y todavía celebra la Navidad. ¿No te ha tocado esos familiares, hermano, que te dicen: eres cristiano? Ay, qué bueno por ti. Ay, me da mucho gusto.
Ay, qué bueno. Si te funciona a ti, qué bueno. Ay, mira, me gozo por ti. Ay, mira, qué gusto que seas cristiano. Qué bueno que te funcione a ti. Y ¿sabes qué, hermano? Eso también es violencia. Aunque se oiga muy pasivo, muy diplomático, sigue siendo desechar a Jesucristo. Sigue siendo. ¿Sabes qué? Así fueron los escribas y los sacerdotes. Así fueron. ¿Por qué? Porque en el momento de que nació Jesús, Herodes convocó a todos estos hombres sabios, a estos conocedores del Antiguo Testamento, a estos intérpretes de la ley, para que le dijeran dónde iban a ser el rey de los judíos. Y estos hombres lo sabían, porque bien que sacaron la profecía. Mas sin embargo no fueron a Jesucristo para adorarle. No fueron a Jesús para adorarle. Te pido que vayamos al texto. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, o sea, los conocedores de la palabra de Dios, los que podrían decir con exactitud en base a la palabra de Dios dónde había de nacer Jesucristo. Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos sabían. Pero ¿sabes qué hicieron los escribas? ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Qué hicieron el pueblo? Velo ahí en el texto. ¿Qué hicieron? Lo que estás pensando y por eso no lo dices. Nada. Nada. Les nació el rey, les nació el Salvador y no hicieron nada. ¿Sabes qué? Yo te pregunto, ¿qué es peor? ¿Ser un violento levantándose en contra de Cristo y decir primero muerto antes que cristiano? ¿O ser de esos que dicen, ay, qué bueno que eres cristiano, me da mucho gusto, bien por ti? La indiferencia es odio pasivo. La indiferencia es odio pasivo. Y así fue este pueblo. Pero ¿sabes qué? A Dios no le agarró. No fue de que, ay, me desecharon, ¿ahora qué hago? No. Isaías 53:3. Cientos de años antes, el profeta Isaías dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él y fue menospreciado y no lo estimamos. La evidencia, hermano, de que Cristo había sido desechado va a favor de él, porque Dios lo había profetizado que iba a ser desechado por los hombres. Hermano, el desechar a Jesús por muchos es positivo, porque es una evidencia de que realmente Jesús es la luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la gente no quiere ser cristiana? Porque saben que acercarse a Cristo va a exhibir su maldad. Pero un verdadero hijo de Dios no desecha a Cristo, sino que lo recibe, lo abraza, celebra la Navidad con un gozo, con alegría, con temor y temblor. Él no es como aquellos que dicen, yo no quiero que me gobierne ese. Ellos dicen, yo quiero que ese rey me gobierne. ¿Por qué? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Nuestra celebración de Navidad es muy distinta, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos conciencia de que estamos celebrando. Pero déjame decirte que muchos, hermano, se reúnen por motivos totalmente ajenos. Ahora, último punto, y con este terminamos.
El primero que vimos era Jesucristo es el Rey universal. El segundo es, Él es el Rey desechado por los hombres. Pero el tercero que vamos a ver y último es, el Rey es digno de adoración. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Para qué? ¿Para ir a adorarle? No, para ir y matarlo. O por lo menos calcular en qué tiempo había nacido para ver, ok, si fue hace 2 años, de 2 años para atrás, a todos los niños los voy a matar para estar seguro de que voy a acabar con la amenaza. Versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia, por favor, dígame bien, no por un interés genuino, por un interés maligno. Con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentira. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos, los guiaba, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces esta estrella se movía con inteligencia, no era un cometa como dicen muchos, era la gloria de Dios guiando a los magos. Y al ver la estrella, dice en el versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? Porque 1600 kilómetros de viaje habían llegado a su fin. Estaban delante del rey. Y en el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, ¿qué dice ahí? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y ¿qué? Y mirra. Ahora, ve el versículo 11. Ve el cuidado que tiene Mateo al describir esto. Ve el cuidado que tiene este hombre de Dios, este evangelista. Él se cerciora de hacerle ver a la gente que está leyendo este pasaje, este evangelio, que el protagonista principal de esta historia, ¿quién es? Jesús. Y en esta parte, el niño. El niño es el actor principal. Ese niño crecería, cumpliría 30 años y seguiría siendo el protagonista en su ministerio. Sería el protagonista en su pasión, en su crucifixión y en su ascensión. Él es el Rey de Reyes que vive y reina y pronto regresará. Toda la Biblia habla de Jesús y Mateo, inspirado por Dios, cuidadosamente narra la llegada de los magos en la casa donde Jesús estaba. Y al entrar en la casa, versículo 11, ya no estaba en el pesebre. Quita tus reyes magos de ahí. Ya no, ahí no van. Ni el diablo, ni de esas cosas que pones. Vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué dice ahí? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Jesús. No a María, no a los dos, a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es el único digno de adoración. En la escena estaba el niño Jesús con su madre. Esta joven virgen de 13 años, porque más o menos María tenía 13 años de edad cuando tuvo a Jesús. Era una mujer judía justa, santa, apartada para el propósito sublime de ser la madre de Jesucristo, Dios hecho carne. Pero el cuidado de Mateo es exacto, quirúrgico. Le dieron adoración a Jesús, no a María. Y postrándose, lo adoraron. Mateo marca de una forma precisa que la adoración es a Jesús y solamente a Él. La humillación es delante de Él. Lo adoraron y le dieron presentes solamente a Él. Siempre el evangelio de Mateo habla de Jesús y luego de María. Por favor, vete al versículo 13.
Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma ¿a quién? Al niño y luego a la madre. Y luego en el versículo 14 dice al niño y a su madre. En el versículo 20 dice: toma al niño y ¿qué? A su madre. Siempre Jesucristo es el protagonista, no María. Y dicho sea de paso, hermano, no tenemos nada contra María. Yo sé, hermano, que cuando lleguemos al cielo va a estar, hermano, con José. Va a estar con Juan. O sea, ahí va a estar. Es una mujer, hermano, históricamente digna. Es una mujer que Jesucristo tomó para ser su madre. Pero déjame decirte una cosa: María era tan pecadora como tú y como yo. Lucas 1, 46, 47. En el Magnificat de María, escucha lo que dice. Entonces María dijo, de su propia boca: María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién? Mi Salvador. ¿De qué? ¿De qué le iba a salvar? De su pecado. Ese niño que estaba en su vientre era su Salvador, era su Dios, su Redentor. Dios levantó en el cielo a un rey eterno, no una reina. Sé que María está en el cielo como Moisés, Abraham, Mateo, Pablo, Pedro. Ella está, pero no reinando ni intercediendo. Ella es una criatura como cualquier otra persona. Realmente Jesucristo es el Salvador. Ahora, los magos se postraron delante de Jesús. Ese niño tenía 2 años de edad. Era frágil. Fíjate lo que dice en el 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. O sea, este niño, hermano, no pudo abrir ni siquiera sus regalos. Yo recuerdo a mis hijos cuando chiquitos, ahorita, no, hombre, son expertos en quitar la envoltura, así, y ya lo sacaron todo. Hasta rayos X tienen. Pero cuando eran chiquitos, el Durex, y le tenías que ayudar para quitar la envoltura. Jesucristo, el Dios único y verdadero, el creador de todo el universo, el que sostiene el universo con el poder de su palabra, con sus frágiles manos chiquitas, no podía abrir sus regalos. Y en Hebreos dice que ese Dios, por amor, vino a esta tierra a aprender obediencia, a aprender a hablar, a depender de María para que le enseñara a hablar, a caminar. Ese Dios, ¿y sabes por qué lo hizo? Él no estimó hacer a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre para morir en una cruz por los pecadores. Este todopoderoso, este niño, le abrieron sus regalos y era oro, incienso y mirra. Eran regalos dignos de un rey. Isaías 66 lo dice. Eran regalos dignos de un rey. En esta actitud de adoración, también los magos estaban profetizando. Salmo 72:10, yo te lo leo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. O sea, esto estaba profetizado. Vendrán y ofrecerán dones, regalos al rey. Ahora sin especular, porque aquí es donde se puede uno ir como hilo de media a sacar cosas que no vienen en la Biblia. Pero hay genuinos comentaristas que dicen que el oro, ese presente, esos 3 presentes tienen un significado. El oro era el regalo habitual para un rey. El incienso era lo que se usaba en la oración, era lo que se ofrecía a Dios. La mirra era una resina aromática que mezclada con vino hacía un bálsamo para embalsamar a los muertos. Entonces el oro era para el rey, el incienso para Dios y la mirra para los hombres.
¿Qué quiere decir eso? Es probable que Dios movió a esos hombres para mostrar que Jesús era Dios hecho hombre, para ser el rey, y no solamente el rey, sino un siervo sufriente que moriría por los pecados de su pueblo. Jesús moriría, pero en el tiempo que él quería. Herodes lo quería matar y no pudo, porque el que tiene el control de esos eventos es Jesucristo. Él lo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10:18. ¿Quién puede obstruir los propósitos de Dios? ¿Herodes? ¿El pueblo? No, no. Nadie puede obstruir los propósitos de Dios. Ese niño es rey. Y el Señor le dijo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesucristo es el heredero de las naciones y de los confines de la tierra. Dios Padre se lo ha dado. Ese niño que es adorado por estos hombres es el Hijo de Dios encarnado. Hermanos, ¿por qué celebramos la Navidad? Esa pregunta está respondida en la pregunta de los reyes. Obsérvala. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los cristianos no debemos de temer de celebrar la Navidad. Debemos de adorar a nuestro Señor. Debemos de adorarlo en el nacimiento. ¿Por qué? Porque nos has nacido un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey que salvó a su pueblo? Él es nuestro Salvador. Él es nuestro regalo. Nació para nosotros y para la gloria de Dios. Hermanos, no somos judíos, pero somos cristianos. Somos su iglesia y somos su rey. Y por el hecho de que ha nacido el rey, nosotros tenemos que celebrar, independientemente de que no sabemos cuándo nació. Ese es el motivo de nuestra celebración. Y aunque no sabemos cuándo fue, Él nació. Y eso es suficiente para que nosotros celebremos esa buena nueva del nacimiento de nuestro Salvador. Creo que tendríamos que despreocuparnos de esas cuestiones de que si el árbol es satánico y que si las esferas y que si las pusieron guirnaldas, estos están re mal en esta iglesia. Creo que esos son distractores a una verdadera pregunta, a donde regreso aquí y yo te la hago y te pido que te la hagas para ti mismo. ¿Dónde está el rey en ti? ¿Realmente lo obedeces? ¿Realmente lo adoras? ¿Qué es para ti? ¿Quién es para ti este rey? ¿Es realmente Jesús tu rey? ¿El que gobierna tu vida? ¿No serás como Herodes, que está reinando ilegítimamente en el trono de tu corazón y no quieres soltarlo porque simple y sencillamente no quieres a Jesucristo porque quiere gobernar tu vida? ¿O no serás como los sacerdotes o los escribas, como esos creyentes indiferentes que Dios manda sus estatutos, pero no lo obedecen? ¿No serás como ese pueblo que dice: no queremos que este reine sobre nosotros? Hermanos, si este rey gobierna en tu vida y tú lo obedeces, realmente celebra la Navidad. Pero si este rey no gobierna tu vida, ¿qué celebras el 24? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se traduce en ¿dónde está el rey en sus vidas? ¿Es realmente su rey? ¿Lo aman? ¿Lo adoran? ¿O son indiferentes a él? Mateo 12:30, el mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no es conmigo, el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no te rindes al señorío de Cristo,
¿Qué celebras en la Navidad? Entonces nada más sería árboles, regalos, abrazos, bacalao, romeritos, y sería lo único. Pero para nosotros no es el bacalao ni los romeritos, que no tiene nada de malo, el árbol, las guirnaldas, las esferas, las luces, los abrazos, la familia, no tiene nada de malo. Pero si no reconoces a este Rey en tu vida como Señor y Salvador, tienes un problema. ¿Es el que gobierna tu matrimonio? ¿Es el que gobierna tu familia, tu economía, tu trabajo, tus amistades, tu sexualidad? ¿Es el que controla tu mente? Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero hermano, por la gracia de Dios, tú eres cristiano. Y si le has fallado al Señor, ve a Él. Pídele perdón. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ve a Él y pídele perdón. Ahora, si hay alguien aquí que no sea cristiano, humíllate delante de ese Rey. Reconoce que eres un pecador, que estás destituido de la gloria de Él, pero que Él extiende su misericordia para salvarte el día de hoy. Y si reconoces tu pecado delante de Él y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, podrías pasar este 24 de diciembre viviendo realmente una genuina Navidad, celebrando el nacimiento de tu Salvador. Nos ha nacido un Rey para salvarnos, y eso es suficiente para poder celebrar la Navidad. Hermanos, los amamos con todo el corazón. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que celebramos no es hueco, no es vacío. Nos duele, Señor, ver cómo tantos, Señor, celebran y han borrado totalmente, Señor, el significado genuino. Pero, Señor, luz nos ha resplandecido a nosotros. Un Rey ha nacido para nosotros. Y eso, Señor, es motivo suficiente para que tu pueblo, Señor, se reúna y con júbilo celebre, Señor, el nacimiento del Rey, el nacimiento de su Señor, el nacimiento de su Salvador. Padre, que en este tiempo que vamos a tomar de comunión entre hermanos, Señor, celebrando, podamos reflexionar de esa gran realidad. Que en ese tiempo, Señor, en el día 24, que ya está cercano, Señor, podamos, Padre, reunirnos con nuestra familia, tener gozo y alegría, Señor, ese gozo y alegría de salvación, y podamos transmitir, Señor, esa vida cristiana, ese testimonio de luz, Padre, en medio, Señor, de tanta gente, Señor, que te desecha y te repudia. Padre, tómanos, Señor, como lumbreras, Señor, en este mundo, porque tú nos has llamado para ser sal y para ser luz, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, para que podamos llevar testimonio, el testimonio, Señor, de que somos salvos, de que somos tuyos, Padre, y que tú, Señor, no has cerrado la puerta. Hay salvación aún, Señor. Aún no has regresado. Tú salvas todavía. Señor, la puerta angosta que lleva a la vida eterna, Señor, está abierta para todo aquel que en ti cree, Señor. Que en ti cree, Padre, y se humilla delante de tu realeza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos, hermanos. Humberto, ¿me explicas cómo va a estar?